Mi nombre es Andrés Felipe Escobar. Con Carmen estamos trabajando en Claroscuros, el boletín. Nos conocimos porque cuando yo estaba haciendo el doctorado, tomé un seminario sobre todo el tema de literatura centroamericana de las revoluciones del siglo XX. A mí me llamó siempre la atención porque yo siento que sobre todo el colombiano y el venezolano somos mucho más parecidos al panameño, al salvadoreño, que al peruano o al ecuatoriano. Yo de hecho digo en medio en broma que Sudamérica empieza en el sur de Colombia. Claro, claro, claro. Entonces, parte de lo que hemos conversado con Carmen, que Carmen pues es mitad colombiana, mitad salvadoreña, ahora argentina. De hecho, el trayecto nosotros ha sido al revés porque yo estuve en México. Hicimos todo el trayecto al revés, pero hablaba de eso, que mi intuición y también ahí para que aclimatar y que tú has recorrido eso, porque ¿dónde comienza Centroamérica, no? Sí, yo creo que hay una, bueno, la Gran Colombia, por supuesto, y la historia de la propia separación de Panamá y Colombia, ahí hay una historia muy reciente, digamos, en términos históricos. Pero yo también coincido, yo veo, de hecho, en la Asociación Latinoamericana, recién le contaba un poco a Carmela, nosotros en el 2015 armamos una red, y era Red Latinoamericana de Derecho y Sociedad, donde quedó coordinador justamente un colombiano. Lo armamos en un congreso aquí en Santiago del Estero, en el norte de Argentina. Eh, Ujú. Quedó Germán Silva García como coordinador de esa red, pero Mira. luego eso prosperó hacia una eh, asociación latinoamericana y terminamos incluyendo el nombre Asociación Latinoamericana y del Caribe, justamente por esa identidad centroamericana. eh, bueno, recién le decía a Carmela, para nosotros y para mí, fundamentalmente cuando pensamos en Latinoamérica desde el punto de vista académico, incluso político, muchas veces era como tomar los países centrales, ¿no? Como siempre, Argentina para los argentinos, por nuestra soberbia, pero Brasil, Colombia, bueno, pues, por ahí Chile, México, por supuesto, pero había como un gran salto, ¿no? Y eran como 5 o 6 países, entonces ya decíamos 5 o 6 países, somos la Asociación Latinoamericana. Y decía, no, digamos, la Asociación Latinoamericana tiene que contar con todos, porque si no, no es genuinamente latinoamericana. Y me intrigaba mucho esa historia, porque yo también coincido, creo que en eso podemos coincidir, en Centroamérica tiene una riqueza histórica muy interesante, una riqueza política, de, de- de- de muchas, por supuesto, de etapas con mucha violencia, pero también de etapas de mucha resistencia, de construcciones políticas muy interesantes. Y en términos académicos también era como un espacio que era muy desconocido eh, para nosotros. Tenía algunos contactos por ahí en Panamá y en algunos otros lugares, pero la experiencia ha sido fantástica. Y finalmente por eso le incluimos el Caribe, ¿no? Asociación Latinoamericana y del Caribe, que no sé si hay también como una identidad propia de estos países que dan a la costa del Caribe, de algún modo. Eh, pero sí, coincido que hay una identidad centroamericana. Yo, por ejemplo, hay algunos espacios que sí encontré. Por ejemplo, ACAS, que es la Asociación Ajá. Centroamericana de Sociología, que tiene una identidad y una construcción que entiendo están un poco ligados a ALAS, que es la Asociación Latinoamericana de Sociología, en su región. Eh, pero sí es cierto que por ahí no hay tanto contacto. Y lo que le decía recién, me reitero, digamos, estoy diciendo lo mismo que recién, pero ya que te incorporaste, Andrés, por ahí los latinoamericanos entre nosotros no nos contactamos tanto y nos encontramos por ahí en Europa o en algún tipo de instancia internacional y no estamos viendo qué hacemos, cuando además tenemos cosas en común y luego ciertas particularidades regionales, como vos señalás. Yo sí creo que hay, aquí mismo en Argentina pasa, en el norte de Argentina hay ciertas particularidades que no tenemos en el puerto, en Buenos Aires, entonces hay como cuestiones, pero a la vez hay ciertas problemáticas comunes, cierta historia también común, cierta historia también de separación común, ¿no? Que hemos tenido eh, en el sur, también ha habido separaciones que han sido medio artificiales, ¿no? Y que han sido medio impuestas, y bueno, eso genera también una proyección de construir un camino común. Para mí ha sido fantástico, es una región, ahora estoy volviendo, de hecho les contaba, en unos días voy a estar en Cuba y en Panamá, a un doble Bueno. visita,
En Cuba estoy en un evento que son dos eventos, que la Sociedad Cubana de Filosofía organiza un congreso internacional justo por el Día de la Filosofía, y otro evento también de la Sociedad de Ciencias Políticas, y otro evento, entiendo, también de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, y de ahí paso a Panamá, donde se va a hacer el primer Congreso Iberoamericano de Investigación Jurídica o Sociojurídica, y que va a ser a la vez 15 precongreso latinoamericano y del Caribe de Derecho y Sociedad, que están incorporándose. eh, pero bueno, para mí es un espacio muy gratificante, y cada vez que voy me voy con mucha alegría, y me parece que hay es una región donde hay mucho desarrollo académico también, mucho desarrollo político, a veces no tan visibilizado, no tan visibilizado en el exterior, y a veces también me parece en esos mismos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprendió encontrar muchos estudios que podríamos calificar de sociojurídicos, desde la filosofía, desde la sociología, desde el derecho, desde distintas disciplinas, porque eso también es una mirada que estamos sosteniendo, transdisciplinar o interdisciplinaria, pero que eran como estudios aislados, que a veces no tenían vínculo entre sí, y con este, claro, con esfuerzos tal vez más individuales o sectoriales, y la idea un poco de la Asociación Latinoamericana también es potenciar esos procesos nacionales también. O sea, no solamente potenciar un vínculo internacional, sino que también desde aquí, por ejemplo, en Argentina tenemos hace 25 años que estamos celebrando congresos de sociología jurídica, tenemos una sociedad científica hace varias décadas, también sociedades de filosofía del derecho y de otros ámbitos. Eh, en Brasil hace 15 años tienen también una asociación brasileña de sociología del derecho, pero en otros países hay como procesos más incipientes de institucionalización, y las instituciones no es que signifiquen algo por sí mismas, pero a veces sí te dan marcos para un desarrollo más sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces también nuestra idea es potenciar esos procesos. Este congreso que hacemos en Panamá, por ejemplo, lo estamos haciendo desde la Escuela Judicial de Panamá, pero también con el apoyo de la Asociación Latinoamericana. eh, y estamos proyectando ahora también encuentros en Honduras, por ejemplo, compañeros que están No. trabajando ahí, en Costa Rica, eh, ahí en la tierra de Carmela, estamos ahí por trabajar algo, y, eh, y bueno, en los demás países también, pero puntualmente ahora estamos pensando para el principio del año que viene, congresos que aspiramos que sean eventos con gran convocatoria. Eh, Así que bueno, yo sigo hablando, soy medio hablador como buen No, argentino. maravilloso. No, y sí después, bueno, de ese viaje, sí mi idea fue también transitar por tierra, porque me parecía que era algo eh, que cuando uno vive y ve la realidad también, así que después en Costa Rica hice el viaje hacia Costa Rica, que fue una experiencia muy buena, y también tuve la oportunidad de estar en varias universidades, por supuesto en la Universidad de Costa Rica, en la UCR y en las dos universidades que tienen ahí, La nacionales, UNA se la llama, la UNA, UNA, exacto. la Universidad Después Nacional otra de Costa universidad Rica. también tecnológica, que había un colega amigo, sociólogo también, que algunas conversaciones tuvimos. En Costa Rica incluso tuvimos un encuentro, no, eso fue en Honduras, pero sí tuvimos, había algunos desarrollos incluso de maestrías. eh, bueno, ahí está un abogado y sociólogo que es Daniel Camacho, que fue secretario general de la Asociación Latinoamericana de Sociología incluso en su momento, y después gente joven que está realizando proyectos de investigación, académicos, una vida muy, muy interesante en Costa Rica, me pareció. Eh, Después, bueno, seguí el viaje hacia, de Costa Rica me fui, ya no me acuerdo a dónde. A Nicaragua. Claro, 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 ahí fue un poco más difícil. Les confieso, Nicaragua fue un proceso eh, difícil de, primero, tener que llenar unos formularios, etcétera, etcétera, para poder transitar.
Finalmente intentamos contactarnos con muchos colegas, tanto de la academia como del Poder Judicial, y no logramos concretar ninguna reunión. Algo de eso lo habíamos conversado con Carmela. Por supuesto, para mí ha sido una experiencia maravillosa, por lo menos conocer Managua y estar, pero sí no pudimos concretar, en ese momento al menos, la incorporación de gente de Nicaragua. Eh, Después se incorporó un colega nicaragüense que coordina un doctorado en una de las universidades de Nicaragua, pero que está viviendo en Colombia. Ah, Eh, mira. Coordina medio a distancia, eh, y bueno, seguí viaje, pasé de ahí, creo que fui a Salvador, si no me De equivoco. ahí a Honduras, ¿puede ser? Honduras. ¿Honduras o El Salvador? Sí, Honduras, es probable. En Honduras también maravilloso, porque ahí estuve con. Ahí sí tuvimos reuniones, incluso en la carrera de sociología, y también vinculado a, a la Facultad de Derecho. Se incorporó gente activamente. Pude entrevistarme también con la que era en ese momento eh, directora de la Escuela Judicial, y gente que había participado, funcionarios, exministros o ministros de justicia, etcétera. Honduras estaba viviendo un proceso muy interesante también, eh, y había mucho trabajo también desde esta perspectiva más crítica hacia el derecho y hacia los procesos institucionales y políticos. Tal es así que se conformaron distintos grupos con los cuales hoy estamos trabajando esta posibilidad de un Congreso Nacional, eh, y también con otros actores, por supuesto, ¿no? No solamente académicos, sino también de la sociedad civil. Después pasé a El Salvador, que ahí sí fue un proceso un poco más complejo. Complejo porque, bueno, tuve la oportunidad de tener conversaciones y entrevistas también, y charlas hicimos con las universidades, también con la procuración en ese momento de la Nación, gente que estaba trabajando en una tarea bastante titánica, que era controlar la legalidad de los procesos que se están dando en El Salvador, y estar muy atentos a eso. Eh, Así que tuve ahí dicté de hecho una especie de conferencia para los actores de la población de El Salvador. Y bueno, con grandes amigos también que están haciendo, muchos de ellos que forman parte de la Asociación Latinoamericana o de la Asociación Centroamericana también. Y finalmente me fui hasta Guatemala. Ah, no, finalmente no, porque después también me fui a Belice. Ah, mira. Pero en Guatemala sí ha sido una experiencia interesante. Gente de la universidad y sobre todo gente de movimientos sociales. Justo habían vivido el proceso electoral, y que lo vivían con mucha esperanza, pero a la vez también con ciertas tensiones eh, internas. eh, y también pude estar o vincularme ahí a algunos movimientos sociales, movimientos de defensa de derechos humanos, algunos movimientos feministas incluso, y de pueblos eh, originarios, de indígenas, de una perspectiva interseccional, podríamos decir, que tienen ahí en sus trabajos. El arzobispado, conocí ahí la ODA, que es la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, que estaba haciendo una tarea muy interesante, porque encontramos, cuando tuve ahí una jornada, le diría, de trabajo y de reuniones, veíamos muchas similitudes entre lo que fue el proceso del Nunca Más argentino, del 83, 84, con la recuperación de la democracia, y lo que estaban o lo que habían vivido un poco en Guatemala mucho más recientemente, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un trabajo interesante que se viene haciendo en reconstrucción histórica y en mantener la memoria de lo que ha significado las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Eh, Ha sido una experiencia muy interesante ahí. Y después sí hice un viaje rápido a Belice, intentando incorporar gente también vinculada a los estudios sociojurídicos o a las miradas más críticas, eh,
y ahí hay algunos trabajos interesantes también en términos de pueblos originarios, de pueblos indígenas. Ha sido un poco más difícil porque también ahí está la otra parte de Centroamérica y del Caribe, podríamos decir, que es la parte angloparlante, con una historia que tiene muchas particularidades, pero que a mí me parece que es muy rica y que hay que incorporar de algún modo a la identidad latinoamericana y caribeña que estamos queriendo construir. Eh, en Belice, bueno, finalmente también tuve algunos encuentros y quedamos ahí en que íbamos a seguir conversando. Se da lo que se da, supongo, también en los países, por lo que estuvimos conversando también con colegas de los países, de las pequeñas islas caribeñas, con una historia angloparlante, ¿no? Que hay una distancia en principio por el idioma y tal vez por cierta historia institucional que parece separarnos, pero que finalmente no solamente la cercanía geográfica, sino también muchos de los problemas que estamos viviendo en términos sociales, políticos, institucionales, nos acercan. Así que bueno, la idea es también incorporar. Eh, Así bueno, esto fue un poco el resumen, digamos, de ese viaje. Eh, Reitero, en general con actores académicos, pero también se ha dado la oportunidad de conversar con actores del ámbito del Poder Judicial, miembros de la Corte Suprema, de varios de estos países, escuelas judiciales y también actores sociales, eh, referentes de movimientos sociales, de movimientos más amplios, he estado ahí presente. ¿Cómo he hablado? Muy, muy, muy interesante, Mati. ¿Cuánto tiempo duró tu viaje? Como un mes, ¿no? No ha sido tanto, habrá sido un mes. Aproveché las vacaciones aquí, Mm, a Fue en pesar, el verano austral, ¿cierto? claro. claro, exacto, en el verano Sí, del sur, pero que allá Sí. tenía otros condimentos, digamos, no era el verano como estábamos acostumbrados. no, Aquí allá llueve. llueve, por suerte me tocaron días en general bastante bonitos, Mm, y después sí, quedé vinculado sobre todo a Panamá, tuve la oportunidad de volver y seguir trabajando ahí con gente de Panamá que está muy entusiasmada también. Donde también ahí se dan cuestiones interesantes. Bueno, en el propio Costa Rica, Panamá, hay muchas instituciones internacionales también que están sí, alojadas. Y hay otra cuestión de Centroamérica que me parece muy interesante, que es cierta centralidad geográfica, ¿no? A mí me parece, esto no es solo en las aerolíneas, que ustedes saben que las aerolíneas muchas pasan por ahí, sino que hay una centralidad geográfica para Latinoamérica que es muy interesante. Esto que comentabas vos, Andrés, de Chiapas o de si vamos hasta México, digamos, hay como una centralidad que pasa por esto, tal vez por Colombia, Panamá, Costa Rica, por esa zona más geográfica, pero que me parece muy, muy interesante para pensar, para desplazar tal vez los ejes de la Unión. A veces uno dice, che, se hacen congresos en Argentina, pero Argentina queda al sur del sur, este, implica para un mexicano, para un centroamericano, para un colombiano un traslado enorme, eh, y me parece que ahí en Centroamérica hay una centralidad geográfica que podría ser un punto de referencia, debería ser un punto de referencia que nos unifique a todos, ¿no? Este, y reitero, para mí ha sido una sorpresa. Sospechaba que había muchos trabajos y muchas inquietudes, encontrar gente que está haciendo laburos interesantísimos desde lo académico, desde lo institucional, eh, trabajos que tienen que ver con mejorar las condiciones, incluso no solamente desde el punto de vista teórico, sino práctico, de mejorar, por ejemplo, en este caso, que lo que me toca a mí, el acceso a la justicia, la administración de justicia, o los accesos a ciertos derechos. Y bueno, creo que ahí hay una potencialidad enorme, ¿no? Centroamérica. qué interesante escucharte, Mati. Me llama muchísimo la atención que tengas tan arraigada esa mirada tan latinoamericanista, porque eso no es frecuente. No es frecuente en Argentina, en donde efectivamente se habla muy livianamente de América Latina cuando ya está incluido Uruguay y quizá Chile, entonces ya es latinoamericana cualquier cosa, ¿no? O una investigación, o un texto, o una iniciativa, o un congreso, como tú bien has Yo dicho. con- 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 ¿De dónde te viene tu latinoamericanismo?
Bueno, no sé, creo que hay una. Sí, creo que tal vez el haber nacido en el norte de Argentina y el vivir la realidad cotidiana, eh, o también pensar la realidad desde cierto compromiso, no solamente académico, sino también social y político, uno le permite, me parece, tener una mirada más certera, porque sí creo que hay una mirada que se da sobre todo en Argentina, porque seguramente se da en otros países, de sentirnos más europeos que latinoamericanos. El argentino es siempre que recibe este estigma de creerse un europeo cuando es. Pero además también cometemos a veces eh, estos excesos, ¿no? De decir, bueno, hacemos un evento latinoamericano y reunimos a 4 o 5 países y creemos que ya están, cuando en realidad no solamente están los 20 países continentales, sino que están también los países del Caribe. Entonces, si sumamos todos, somos más de 30 países que estamos ahí, una treintena de países, no tengo ahora el número exacto, pero que tenemos diferencias culturales en algunos aspectos, pero que hay una raíz común, absolutamente. Incluso más allá del idioma. Yo creo que ahí hay otra, si bien es cierto que el idioma nos une, eh, me parece que hay otras problemáticas sociales, culturales, y políticas sobre todo, que nos unen mucho más. Entonces, eso ha sido otro reto cuando ya lo pensamos en la incorporación de Brasil, que es casi un subcontinente en sí, un continente en sí, eh, pero los amigos brasileños han sabido, por lo menos tenemos muy buena relación, están también comprometiéndose con una mirada latinoamericana, y también nos pasa, bueno, con estos países más con una historia angloparlante o francófona, digamos, ¿no? Tuvimos en el Congreso por ejemplo, en uno de los congresos de ALADES, donde se constituyó ALADES, vino un colega canadiense, francófano, que decía, bueno, yo tengo mucho más en común con ustedes que con Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, en algunas miradas también regionales y de construcción colectiva, me parece que ahí hay una potencialidad. Yo sí creo que esto, pensándolo no solamente en términos académicos, sino también en términos sociales y políticos, tenemos que trabajar con la región latinoamericana. No significa no vincularnos a Europa, podemos seguir vinculándonos a Europa, a Asia, a África. De hecho, estamos ahora intentando en la Asociación Latinoamericana construir vínculos con África, construir vínculos con la Asociación Asiática, construir vínculos con una asociación de Oceanía, que está en realidad Australia y Nueva Zelanda sobre todo liderando. Eh, Hay también una asociación asiática de Loan Society con la cual estamos queriendo generar vínculos. Por supuesto también con Norteamérica, digamos, aunque tengan una tradición distinta y aunque ellos tengan tal vez una identidad ahí sí distinta, pero a la vez Norteamérica tiene una fuerte presencia de inmigrantes, ¿no? Uno esto que vos señalabas, Andrés, a mí, aquí en Argentina no tenemos tanto la cuestión de la migración como algo, a ver, sí tenemos una gran migración, somos un país con muchos inmigrantes y que permanentemente se van renovando en distintas instancias. Yo no soy experto para nada en migraciones, pero lo que sí noté en Centroamérica, por ejemplo, mucha migración de paso también, ¿no? Esta idea de que hay muchas poblaciones que en búsqueda de prosperidad van trasladándose y atraviesan toda Latinoamérica, una problemática muy compleja, o a veces también migraciones por conflictos territoriales o conflictos políticos puntuales que hacen. Estos problemas me parece que en Latinoamérica tienen que pensarse y tenemos que pensar cómo también generar un desarrollo regional. Creo que en el mapa mundial que se viene y que estamos ya viviendo, no solamente en lo académico, reitero, sino en lo político y en lo social tenemos que pensarlo desde ahí. Y sí me siento Sí, absolutamente latinoamericano, es mi lugar. Y si me apuras también, ¿por qué no centroamericano? Estoy muy cómodo cada vez ojalá pudiera estar más presente ahí, pero. Y sí creo que hay una gran similitud en muchas cuestiones, ¿no? En el norte argentino tenemos esa mirada más
hasta en cierta idiosincrasia, en cierto modo de relacionarnos. Parece que hay a veces más cercanía con Centroamérica que con otros lugares aquí mismo de Argentina, ¿no? Mira, Matías, que tú mencionas esto y que justamente creo que propuestas como estas también tensionan esa idea del Estado como algo uniforme, ¿no? Las organizaciones estatales uniformes. Entonces, por ejemplo, a mí me ocurría cuando vivía allá y empiezo por la anécdota ahorita cuando yo iba al Paraguay, yo me sentía mucho más cerca de toda la región donde yo nací porque ya existe la papaya, ya las ensaladas de frutas no son solo durazno, manzana y con suerte naranja, sino son ensaladas de frutas, lo que yo entiendo. Les Absolutamente. decía que el Caribe de Sudamérica es Paraguay, sin mar, pero tiene mucho ese hálito y que bueno, ustedes están relativamente cerca y que es Sí, otro sí. espacio también poco explorado y poco conocido, ¿no? El Paraguay. Y tú mencionaste, quería preguntar, en este recorrido, pues viste similitudes, obviamente, pero dentro de la misma Centroamérica ves diferencias, porque al menos en el imaginario está instalado que una cosa es Panamá, muy diferente en estos imaginarios de divisiones estatales a lo que es Guatemala. Entonces, que nos contaras un poco de esos contrastes que pudiste ver, si los viste, Sí, ¿no? sí, yo sí, sí, creo que hay, claro que hay particularidades, ¿no? Esto sí es notable. eh, Me parece que a veces estas particularidades están más dadas por ciertos procesos históricos, justamente nacionales, que hoy tal vez están en tensión. Yo también coincido que hoy eh, hay que, entre otras cuestiones que hay que revisar, como repensar la democracia, repensar muchas cuestiones que damos por supuesto, es que tampoco queda claro qué estamos diciendo cuando decimos democracia, por ejemplo, pero también pensar en el tema del Estado-Nación me parece que es algo importante. Si bien se construyó esta idea del Estado-Nación moderno y demás, y hay relatos históricos, ¿no? Que en cada país sostienen una idea de un Estado-Nación, y en Centroamérica tal vez es más reciente, esto que vos señalas, por ejemplo, de Panamá, ¿no? Todas estas discusiones en torno al Estado de Panamá, que es un Estado reciente en comparación con otros estados latinoamericanos, centroamericanos. Sí creo que esas historias más locales han ido construyendo como identidades nacionales. eh, pero en mi caso, tal vez he visto muchas más similitudes que diferencias, ¿no? Eh, Ciertas problemáticas. Algunas, hay por supuesto diferencias a veces en desarrollos institucionales. Estoy pensando en la cuestión académica, por ejemplo. Hay lugares que han ido teniendo distintos procesos históricos. Y por ahí encontramos ahí algunos países que tienen un desarrollo institucional de algunas áreas académicas tal vez más arraigado, ¿no? Más desarrollado. Eh, pero después me parece que digamos, hay ciertos modos de entender los problemas sociales o de compartir ciertas preocupaciones que son muy comunes, ¿no? Eh, y después hay, sí, impulsos que tal vez se están dando asimétricamente. Pongo un ejemplo, por ejemplo, Colombia. Estuve hace poquito en Colombia, este, el año pasado también tuve la oportunidad de ir, ya no recuerdo bien las fechas, pero también a otra universidad, y hace poquito estuve en Bogotá, en algunos eventos, en la Nacional también, invitado por algún amigo, pero en la Universidad Católica también, y charlando con otros colegas. Y me llamó muchísimo la atención el desarrollo que tiene la academia. Uno lo viene viendo en revistas internacionales, en distintos programas y demás. Colombia es un país muy fuerte en lo académico, pero me llamó la atención muchísimo el desarrollo que ha tenido en los últimos años, por ejemplo, ¿no? Desde lo académico, desde las producciones de investigación, desde los desarrollos institucionales en las universidades, la cantidad de universidades, los posgrados que están desarrollándose. De hecho, estamos, a ver, y que es algo que por ahí uno no lo conoce tanto desde Argentina, ¿no? Este, ahora estamos trabajando en una idea de un libro
por capítulos, que tiene que ver con el desarrollo del derecho y sociedad en Latinoamérica y el Caribe, pero en todos los países, a ver cómo se desarrolló y qué procesos históricos tuvo esta mirada del derecho, de la justicia desde una perspectiva más amplia y no meramente jurídica. En cada país estamos intentando hacer como una especie de cartografía de ese desarrollo histórico y también de los problemas o las potencialidades que tienen esos desarrollos a futuro, ¿no? Y ahí estamos descubriendo con los colegas, bueno, ciertos desarrollos que sí tienen que ver con esta idea de Estado-Nación que nos viene dada. Pero también creo que esas fronteras se están diluyendo, ¿no? Yo creo que hay muchos procesos que se están dando a nivel tecnológico, por ejemplo, a nivel cultural, a nivel que están empezando a ablandar un poco esas fronteras. Y no solamente en el concepto de globalización económica y de mercado, digamos, sino en otros procesos más políticos y más de transformaciones sociales. Y sí creo que hay mucho todavía por aprender de los procesos sociales y políticos, en el caso, por ejemplo, de los movimientos sociales, en el caso, por ejemplo, de ciertas instituciones como los poderes judiciales, que permiten o no el acceso a la justicia, en los sectores de población, amplios sectores que a veces quedan relegados. O sea, hay como muchas cuestiones ahí que se pueden trabajar. Y después sí hay particularidades culturales, obviamente en idiomas, en idiosincrasias, en frutas. Eso es una de las grandes cosas que disfrutamos los argentinos cuando podemos ir un poco más para arriba, más al norte de nuestro querido continente, comer otras frutas que no sean las mismas de siempre, las dos o tres que comemos aquí en Argentina. No, sí tenemos algunas frutas también. Sí. Pero hay particularidades, pero yo creo que a pesar de las particularidades hay algo que nos une y que a veces nos cuesta identificar, tal vez por los procesos históricos. Esos relatos también de la construcción de identidades nacionales, que yo entiendo que han sido necesarios y que tienen que ver con estos procesos locales, a veces también han generado barreras que son ficticias, que son artificiales y que posiblemente benefician a algunos pequeños sectores de la población locales y a muchos sectores foráneos, más que a nosotros mismos los latinoamericanos. Yo sí creo que hay que recuperar una mirada latinoamericana que va a potenciarnos no solamente en el desarrollo cultural o social, sino también en el desarrollo económico, y que muchas de estas fronteras que han sido creadas, reitero, por ciertas élites o por ciertos procesos históricos particulares en su momento, hay que empezar a descomponer. No sé si desde lo institucional, sino tal vez también desde estas miradas más, digo, no sé si desde una unión de países latinoamericanos solamente, sino también desde otro tipo de construcciones. Por eso también estas apuestas a uniones latinoamericanas académicas, sociales, culturales, me parece que es muy interesante, porque tal vez en esa base está luego una construcción que se pueda dar en otro sentido. Ahí tenemos las experiencias, bueno, de UNASUR o de distintos de Mercosur y de otras instancias que han sido institucionales, muy interesantes por parte de los gobiernos latinoamericanos, pero que no son el único modo de unirnos. Yo sí creo que hay que crear otro, por eso los felicito también por estas iniciativas como las de ustedes, ¿no? Donde se generan otros espacios de unión desde otras cuestiones, digamos, no necesariamente de los gobiernos, sino desde los ámbitos académicos, culturales, sociales. Me parece que ahí está. Pero mira, Mati, no existen las casualidades, cada vez lo confirmo y lo compruebo más, porque yo tuve el enorme gusto de conocerte gracias a alguien que es muy latinoamericanista de corazón, como es Patricia Scarponetti, socióloga de Córdoba. Bueno. Eh, Además fue mi y, director de claro, Derecho y Ciencias directora de Sociales, tesis claramente. doctoral,
hay que claro. mencionarla a la Patri también. Sí. No, por supuesto, porque gracias a ella, de alguna manera, estamos acá. Realmente no habíamos tenido oportunidad porque nos hemos conocido hace muy poco y fue muy breve el encuentro. No habíamos tenido ocasión de compartir a este nivel, pero absolutamente todo lo que estás diciendo tiene total coincidencia, confluencia con nuestra mirada, ¿no? Y con esta impronta que te venimos comentando nuestra, que es un latinoamericanismo centroamericanista o un centroamericanismo latinoamericanista, que es esta idea, precisamente, yo la comparto en clase, la repito, la creo, ¿no? Y la vivo, además, como alguien de América Latina que ha vivido en distintos países, que he tenido la suerte de poder aprender y seguirlo haciendo, ¿no? De qué es esto, de esta gran pregunta que viene precisamente del pensamiento latinoamericano, ¿quiénes somos? ¿No? Y a partir de preguntarnos quiénes somos, qué queremos ser, cómo nos proyectamos. Y creo que eso, en esta fraternidad, en esta hermandad, que tú la nombras, la has nombrado muy, muy bien y la vives también, ¿no? Y la construyes, porque todo lo que nos estás narrando tiene que ver con una voluntad de construcción de esa fraternidad y de construcción, bueno, desde un lugar que es el que nosotros, bueno, tenemos el privilegio de tener el lugar de la academia, el lugar del conocimiento, de las instituciones universitarias y todo, pero que también nos permite, ¿no? Esto, encontrarnos y tejer esos goznes, ¿no? Esos puntos de contacto en donde poder ver todas las afinidades, porque mira, mientras te escuchaba, pensaba mucho en historiadores muy insignes de Centroamérica, ¿verdad? Entre ellos un argentino que hizo su carrera en Costa Rica, que es un tremendo historiador que hace demografía histórica, que es Héctor Pérez Brignoli, pero como él, José Cal Montoya, que es un gran historiador de Guatemala, hay muchos autores que más bien han insistido mucho en las particularidades, que las hay y las mencionamos y las sabemos, pero digamos a nivel político y a nivel de proyección, si queremos utópica política, cómo construimos más y mejor, es afianzando las diferencias o encontrando todos esos puntos en común que yo creo que nos van a potenciar, que nos van a enriquecer, que nos van a enseñar yo creo que a posicionarnos con mucha más dignidad frente a poderes imperiales, imperialistas que históricamente han avanzado sobre nuestros recursos, sobre nuestras poblaciones, ¿no? Y eso nos une, creo, a niveles mucho más profundos y más significativos de lo que son las diferencias. O sea, las diferencias también son hermosas y hay que celebrarlas, ¿verdad? Y hay que disfrutarlas, pero que eso no se convierta en una barrera. O sea, creo que lo has dicho de manera espectacular y coincidimos. O sea, me parece como fascinante poder tener esta charla y coincidir como en una filosofía tan latinoamericanista y de tanta fraternidad, ¿no? De encontrarnos en esa fraternidad. Coincido, yo creo que además hay ciertas potencialidades que hoy tenemos, por ejemplo, con la tecnología, con los avances. Es cierto que Latinoamérica no había tenido, tal vez, tenemos un terreno muy vasto y a pesar de tener muchas historias comunes, porque finalmente también, yo coincido, ha habido sobre todo el desarrollo, los historiadores del siglo XIX y siglo XX han insistido mucho en los procesos nacionales, que yo entiendo que en su momento tenían una finalidad política, a veces no tan, a veces bastante espuria, digamos, porque tenían otros intereses tal vez económicos, políticos, pero esa sería una discusión, pero que tenían que ver con una construcción de Estado Nacional, además en ciertas condiciones donde a veces también las distancias hacían difícil una comunicación, una construcción de un tejido más sostenible. Hoy creo que las condiciones son distintas, entonces hoy seguir persistiendo en una mirada que fragmente me parece que es un error. Hoy tenemos las condiciones tecnológicas para tener vínculos más cercanos, no solamente en la virtualidad, sino también en la presencialidad, para estar más comunicados, hay de hecho desplazamientos mucho más fáciles.
Y esto tiene que ser otro elemento que que lo tomemos como propio y que construyamos. También es cierto, y esto lo conversábamos recién antes de empezar con Carmena, me parece que estas construcciones colectivas requieren una mirada amplia, hacer hincapié en los puntos en común y no tanto, y que las diferencias en todo caso potencien eso que nos une. Ser iguales en la diferencia implica reconocer las pequeñas diferencias, pero reconocer una matriz de igualdad común, y en el caso latinoamericano, de una identidad también latinoamericana que me parece que no tiene por qué ser fija, o esencialista, sino que la vamos construyendo, de intereses comunes y de posicionarnos en el escenario mundial de un modo mucho más claro, incluso en las discusiones académicas, ¿no? Hoy, la idea, por ejemplo, de la Asociación Latinoamericana es poder tener una voz. Hace poquito vino, por ejemplo, tuvimos un congreso en Tucumán, vino Pierre Giventif, que es el actual presidente del Research Committee de Sociology of Law, que es una entidad que depende de la Asociación Internacional de Sociología, y, eh, y era nuestra presencia desde Latinoamérica. O sea, él venía a conversar con los países latinoamericanos. Y de hecho en el Congreso tuvimos la presencia de colegas y amigos, con Jorge Carvajal de Colombia, la vicepresidenta de la Asociación Brasileña de Sociología Jurídica, varios colegas más de Colombia, de Chile, Uruguay, etc. El año pasado, el anterior, habíamos tenido también la presencia de colegas de El Salvador, Panamá, Honduras. Bueno, y siempre intentamos ir generando esto. Pero sí me parece que hay que romper con eso, con ciertas resistencias, con ciertos relatos identitarios que se han planteado a veces como esencialistas, que han naturalizado coyunturas históricas y que han querido plantearlas como, ¿no? Y me parece que los tiempos incluso hoy son distintos y hoy tenemos que romper con algunas de estas construcciones ficticias que lo que hacen es, eh, de algún modo, coartar las posibilidades o las potencias que tenemos como Latinoamérica. Sí, me parece. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Ahí no te Estás escuchamos, muteado. Andrés, estás muteado. Matías, te iba a preguntar, justo que planteabas esto también, de esas diferencias que también se establecen identitarias artificiales. ¿Percibiste nacionalismos en América Central, ya más, y pues por todas estas tensiones también, o estas diferencias políticas de los diferentes gobiernos que hay en la zona? ¿Percibiste nacionalismos y que planteen esa Sí, oposición con los vecinos o no? sí, ahora que me lo preguntas, sí, yo creo que hay una cuestión compleja que tenemos que trabajar en Latinoamérica, es justamente una idea de nacionalismos. eh, a ver, yo no estoy en contra de los nacionalismos, por supuesto, entiendo que en su momento eh, implicaron una herramienta política importante en la construcción de la idea de nación, bueno, reciente, porque la verdad que es una idea bastante reciente en Latinoamérica, tuvo su función política en su momento, etc. Hoy me parece que es un elemento complejo porque se vincula a otros procesos, a procesos de crisis económica y política, digamos, donde algunos nacionalismos pueden terminar exponiendo como chivo expiatorio al vecino, ¿no? Eh, algo que uno lo ve en Argentina o que lo vivimos con Chile, con Bolivia, con Paraguay, etcétera, lo veo en otros países, ¿no? Me pasó pensarlo, por ejemplo, en el caso de Colombia con Venezuela, con también los procesos, que se vincula a lo que vos también señalabas recién, a los procesos migratorios, ¿no? En épocas como las que atravesamos, de crisis no solamente económicas, sino políticas, tal vez un rasgo común en Latinoamérica, que siempre vivimos de crisis en crisis, eh, y aparecen también ahí a veces procesos migratorios o procesos
bueno, hay como una tentación muy rápida vinculada a cierta noción de nacionalismo, de buscar chivos expiatorios en el vecino, ¿no? En el vecino, en el hermano, con quien deberíamos estar construyendo esta patria común, esta patria grande, estamos encontrando el culpable y esto sí me parece que es un peligro que tenemos que estar muy atentos, porque, reitero, puede haber una mirada tal vez más interesante de los procesos nacionales, como en su momento tuvo una necesidad histórica y que fueron procesos que tenían que ver con ciertas emancipaciones de imperios o de miradas más coloniales, pero hoy persistir en eso, me parece que esas banderas de los nacionalismos pueden ser apropiadas por sectores más retrógrados, que lo que hacen es disimular ciertas diferencias o desigualdades estructurales en nuestra sociedad y problemas económicos, y culpar a nuestros hermanos de al lado de los problemas propios, ¿no? En Argentina lo estamos viviendo, ¿no? O sea, aparece un discurso digamos, xenófobo y con una supuesta culpabilización. Todos los problemas aparecen de golpe por los inmigrantes. Entonces el problema de salud es porque viene algún inmigrante a usar los hospitales, o viene alguien a estudiar en una universidad, una cosa absurda, no solamente peligrosa y deleznable desde un punto de vista de los principios jurídicos, éticos y morales, sino también absurda, porque es mentira, digamos, ¿no? Son falacias que se utilizan porque no inciden en los presupuestos, al contrario, enriquecen muchas veces a los países receptores, porque viene gente dispuesta a trabajar, a colaborar, etc., y enriquece culturalmente y demás. Pero bueno, estos discursos me parece que hay que estar muy alertas, porque en épocas de crisis económicas y sociales y políticas, los discursos de este tipo suelen calar muchas veces en la población, ¿no? A veces la población busca rápidamente algún culpable, y estos discursos hay que estar muy atentos. Sí lo he percibido. En Latinoamérica, eso sí también me llamó la atención, porque uno también piensa Centroamérica como algo más homogéneo. Desde afuera digo, bueno, va a haber una identidad centroamericana, y no tanto. Algunos sí, pero a pesar de eso hay como esos procesos nacionales y esas miradas bueno, uno lo ve, ¿no? El problema es porque vienen otros, cruzan la frontera y generan algunos problemas que antes no teníamos. Ese tipo de discurso se reproduce a lo largo y ancho de Latinoamérica, lamentablemente. Pero, insisto, creo que podemos desterrar esos discursos, hay que darle discusión pública, hay que seguir plantando las banderas de la Unión Latinoamericana, de la fraternidad y de la hermandad, y también con investigaciones empíricas, con datos, porque también esto se sustenta en falacias que a veces son fácilmente desmontables. Tal vez no tenemos los medios para difundir esto como nos gustaría. Bueno, lo que ustedes están haciendo es un intento muy interesante, así que los felicito. Pero sí, me parece que hay que desbaratar con esa idea, esos malos nacionalismos, para decirlo de una forma. Sí, y discúlpame, Carmen, mira que no solo anecdótico estos días por el otro aniversario de la separación de Panamá o la independencia, bueno, como se le quiera llamar, Olmedo Beluche, el sociólogo publicó un libro justamente hablando de cómo pues él es muy fuerte en eso y muy antipopular con respecto al nacionalismo panameño, ¿no? Entonces publica una serie de artículos también por Facebook, que pues es la red social de nosotros los mayores ya, ¿no? Entonces el señor publicó y pues la gente empezó a comentar y decían que qué bien que él, porque él pues muestra cómo todo tuvo la incidencia de los Estados Unidos, ¿no? Porque él caricaturizando un poco decía que se instaló mucho la idea en Panamá de que se liberaron de los opresores colombianos, ¿no? Que curiosísimo, Colombia tiene imagen imperial para alguien que eso fue rarísimo, pues para mí es rarísimo.
Pero y él, entonces la gente lo que argumentaba, bueno, pero menos mal, y justo mira cómo se utiliza hasta la migración. Nomás miremos lo bien que nos ha ido. ¿Cuántos colombianos hay en Panamá? Y en cambio, ¿cuántos panameños van a Colombia? Entonces, como hay más colombianos en Panamá, bueno, no hacen la distinción aritmética que nosotros somos en términos de cantidad 7 u 8 veces más, no importa, pero el argumento es, mire lo bien que nos fue, así nos hubiésemos convertido en una suerte de enclave gringo en un momento dado, porque no migramos tanto, y la muestra de ese argumento es la migración, ¿no? Siempre esa construcción, y en Colombia ocurrió con respecto a Venezuela. Yo estuve tiempo fuera y cuando volví, en distintas propuestas políticas y discursos que circulan aún, yo escucho y me pareciera como si Colombia antes de la migración venezolana estuviera sido Suiza y no hubieran existido atracos, ni guerra, ni nada, y todo era culpa. Una alcaldesa colombiana, que seguramente se va a candidatar para la presidencia, inculpaba a los venezolanos de la inseguridad en Bogotá. O sea, en Colombia hablando de que la inseguridad es porque vinieron venezolanos. O sea, yo dije, Claro. pero que me transporté de un siglo a otro, ¿qué pasó? Porque entonces eso que tú mencionas, yo creo que la migración también sería muy interesante porque se está convirtiendo en una suerte de comodín argumental para muchas cosas, ¿no? Estos dos ejemplos, fíjate cómo sirve, cómo nos sirvió habernos independizado, porque es que los que migran son los de allá para acá. Y en este otro caso, el asunto de la seguridad, y creo que ocurre eso también mucho o sea, lo que se ve, por ejemplo, en el sur de México, en el Soconusco, con respecto a los centroamericanos, es tremendo. O sea, ellos no son centroamericanos, y lo leí de una persona que es gestora cultural en Tapachula, mexicana, que decía que antes había maleantes, pero son nuestros maleantes mexicanos. Y se lamentaba era que ahora los maleantes vinieran de la 18, de la 13, de otros lugares, y que ya no son los nuestros, no es mi maleante, ¿no? No es, sino que ahora también hay migrantes maleantes en toda esta construcción. Entonces creo que es muy importante, y fíjate que con lo que tú mencionas, y la migración también cómo se está imbricando con ciertos discursos nacionalistas, ¿no? Como para... Sí, Ahí sí, te sí, dejo. sí. Pasa, Coincido, solamente para coincido aportar plenamente. esto, pasa Sí, entre Costa Rica y Nicaragua muchísimo, ¿no? Con toda la migración nica en Costa Rica. Eso no sé si lo pudiste escuchar, sí, seguramente sí, sí, sí. sí, sí. Ujú. Sí, sí, claro. Porque además de eso, hay procesos a veces de crisis políticas que generan migraciones más fuertes o crisis económicas, y rápidamente esto, eh, seguramente no es solo en Latinoamérica, uno puede pensar en otros procesos históricos de uniones y demás que seguramente han vivido estas tensiones. Coincido con lo que plantean y me parece que es una constante en la historia latinoamericana y que tal vez ha sido un elemento eh, usado políticamente siempre por distintos sectores de distintas banderas políticas, ¿no? Porque es algo que además no es solamente que aparece en sectores, aparece a veces en los partidos que se definen de izquierda, de derecha, de lo que fuera, ¿no? Aparece esta idea de el factor exógeno que nos viene a romper la armonía, lo idílico de nuestra sociedad. En el caso de Argentina, por ejemplo, se da otra ficción que se ha construido históricamente, que es la inmigración buena y la inmigración mala. Hay como una celebración de la inmigración que fue en su momento europea, que era la inmigración buena, con inmigrantes que, como tuvimos un presidente hace poco que desafortunadamente dijo que los Fernández. argentinos venían de los barcos, una cosa. Y en cambio luego está la inmigración mala, que son los que vienen los vecinos, los vecinos hermanos que tenemos la misma historia y que entonces esos relatos, yo creo, y que además en algún momento éramos, porque si además uno se remonta un poco más atrás, incluso a los procesos coloniales de los virreinatos de España, teníamos que ver con territorios mucho más amplios, digamos, ¿no? Y si nos vamos más atrás, todavía los pueblos originarios, mucho más, donde las fronteras eran mucho, no existían, de algún modo eran mucho más
incluso entre nuestros propios pueblos originarios había como mucho más movimientos en ese sentido. Y me parece que eso sí hay que estar muy atentos, porque además estos discursos vienen muchas veces acompañados de violencia, no solamente impiden que avancemos en una unión, y además nos potenciaría mucho más. Uno puede tomar ejemplos históricos de otras regiones del mundo, ¿no? En la propia Unión, no para imitarlos, por supuesto, pero si pensamos en la Unión Europea, a pesar de diferencias mucho más complejas que las nuestras, diferencias culturales, idiomáticas, este, en pequeños territorios han tenido, uno encuentra, a pesar de todo eso, y justamente con esas diferencias, han sabido construir una Unión Europea que los ha potenciado en términos sociales, políticos, económicos. Entonces, si ellos, con todas esas diferencias culturales, idiomáticas y demás, han sabido construir una Unión Europea mucho más sólida, que les ha permitido una base, sin ánimo de entrar a discutir esto, pero digo, que les ha permitido una base de desarrollo, no solamente desde lo económico, social, incluso desde lo académico, ¿no? Uno puede pensarlo. ¿Por qué nosotros, si tenemos mucha más cercanía, muchos más elementos comunes, hasta incluso un idioma, y en el caso del portugués, que es muy parecido, digamos, portuñol, hablamos todos los latinoamericanos, ¿por qué no podemos construir una estructura mucho más fuerte, ¿no? Sí, estos relatos es muy interesante pensar esto, ¿no? Cómo la migración aparece también siempre como un elemento y da curso a estos discursos, o que da pie muchas veces a estos discursos xenófobos o que impiden una unión. Buenísimo. Sí, aparte, la migración es en Centroamérica un tema, un tema fundamental. Por algo, también en tu recorrido lo pudiste ver, vivir, ver, ¿no? Experimentar. Es un lugar de Incluso lo tránsito. vivía en los colectivos, cuando iba viviendo, a mí me pasó ir haciendo todo el recorrido y convivir con gente que estaba en procesos migratorios, muchos de ellos que estaban yendo hacia Estados Unidos, ¿no? También tuve la mala fortuna de ver cómo muchos de ellos iban quedando en el camino, ¿no? Cuando llegábamos a cada frontera, me pasó que íbamos en colectivos en donde había chicos jóvenes, que me pasó ver a mí personalmente chicos jóvenes, varones muy jovencitos, ¿no? Han tenido 20 años, 19, 20 años, iban casi sin equipaje, ¿no? Y que evidentemente iban en un proceso migratorio hacia seguramente Estados Unidos, y que verlos cómo quedaban en las fronteras a veces cuando se les pedían los papeles, etcétera, etcétera. No es un tema que maneje, no es un tema que haya estudiado. Hay colegas que lo han estudiado en profundidad, pero sí me pasó ver, eso sí, sí me ha pasado ver esas situaciones, que, bueno, lamentables, y porque bueno, están buscando ahí un proyecto de vida, evidentemente, para ellos, para sus familias, y van a quedar ahí en eso, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, yo sí insisto en estos espacios también. Me parece que a veces uno espera que las uniones, por ejemplo, la Unión Latinoamericana se debe de los espacios estatales, institucionales, que sería por supuesto lo óptimo, de los gobiernos. Pero sí creo que podemos hacer mucho al respecto desde nuestros pequeños espacios, ¿no? Desde la academia, desde estos espacios, creo que se pueden ir construyendo también uniones latinoamericanas, que de hecho hay muchos intentos, y sí diría que ahí hay que tener una mirada amplia, ¿no? Amplia también incluso desde nuestros posicionamientos políticos, aceptando las diferencias, aceptando la heterogeneidad que puede unirnos, ¿no? En las miradas, porque si no, tal vez quedamos en una mirada si solamente voy a intentar hacer una unión latinoamericana con los que piensan exactamente igual que yo en todo, es muy probable que esa unión no sea tan amplia y no tenga tanta incidencia. Entonces ahí sí, yo creo que hay que intentar construir uniones
que persista en el tiempo, y para eso tienen que ser heterogéneas, por supuesto con ciertos objetivos y ciertas bases comunes. Y luego también aparece la cuestión de la institucionalidad, ¿no? Generar instituciones más o menos estables nos permite potenciar esos desarrollos más allá de los individuos, más allá de las personas, ¿no? Las personas van pasando, pero las instituciones pueden quedar. Entonces, por ahí, los intentos como el que estamos haciendo desde la Asociación Latinoamericana y el Caribe de Derecho y Sociedad son generar estructuras institucionales que pueden tener más o menos formalidad jurídica, pero que sean instituciones que se sostengan el tiempo. ALAS es un ejemplo interesante, ¿no? La Asociación Latinoamericana de Sociología se construyó como un proyecto hace, no sé, más de 70 años, ¿será? O más o menos por ahí, y persiste, ¿no? Y creo que mientras más amplios sean estas instituciones, también más convocantes son y más posibilidades de perdurar que. Y Matías, mira, te tengo una pregunta ya como para acercarnos al cierre, que creo que es muy latinoamericana en eso y que responde también a la coyuntura discursiva política actual, que creo que a eso también buscamos mucho en claroscuros como abonar, porque tú lo viste, entonces si uno critica a todo el sistema de Ortega, entonces hablas de Ortega, bueno, de Nicaragua, Venezuela y Cuba, pero se te olvida El Salvador, se te olvida Argentina, qué sé yo. Y si hablas del Salvador, se te olvida esto otro que lo hemos hablado muchas veces en corto con Carmen, ¿no? Que creo que eso es una ausencia de finura en los análisis políticos y parte del desconocimiento regional, ¿no? De meter todo en una bolsa, porque justamente lo que tú mencionabas, ¿no? Claro, hay una artificialidad en la construcción Estado-Nación, pero no podemos desdeñar que desde hace 2 siglos, pues nuestras comunidades están cada una con esas particularidades también, ¿no? Entonces, lo hablaba medio en broma, pero un discurso como el de Macri en la Colombia uribista era un discurso de centroizquierda. Lo digo medio en broma, pero era medio en serio. Macri en esa época hubiese sido un zurdo en Colombia, en esa época, ya todo ha cambiado. La pregunta es, a mí me causa mucho y de pronto para que articulemos y que tú hiciste este recorrido y que Colombia pues también lo vive, a mí me sorprende, por ejemplo, la supuesta afinidad de Milei con Bukele, cuando los dos, Bukele es un tipo estatalista y Milei es todo lo contrario. ¿Tú a qué crees? Bueno, ¿tú cómo ves esas articulaciones y a qué crees que se deba? Porque vemos que quizá hay esa división izquierda-derecha tan estática empieza a diluirse precisamente por esto, ¿no? Y viendo el origen, y bueno, Carmen, que es de allá, que el origen de Bukele no es de las derechas, ni de mucho menos, ¿no? Sino de un partido de lo que Sí, entendemos sí, como sí. izquierda. Entonces, ¿tú cómo entiendes eso? Porque para mí, o sea, es un misterio entender esa cercanía, esa casi admiración mutua entre Milei y Bukele, cuando si estuviesen los dos en un mismo gallinero, digámoslo así, no serían tan amigos si tú ves todo esto. Sí. Mira, yo creo que sí, también podríamos pensar con el propio Trump, que tiene políticas más intervencionistas, Claro. y Milei tiene, pero también hay varias cuestiones. También Milei tiene discursos supuestamente de cierta índole anarcocapitalista, pero luego en las prácticas termina siendo más intervencionista que otros, ¿no? Por ejemplo, en los mercados financieros, por supuesto favoreciendo ciertas especulaciones financieras. Pero yo sí creo, para ir a tu pregunta, yo creo que hay una, no soy yo solamente el que lo dice, pero sí me parece que hay, y me preocupa que en los últimos tiempos sí aparece un discurso de cierta, yo llamo imaginación política, o les digo imaginación política, en espacios eh, eh, que uno podría considerar eh, no tradicionales de la política. Es decir, hoy la rebeldía o la imaginación política me parece que está en ámbitos como Milei, Bukele, Trump, en ámbitos que a veces son conservadores, a veces que son retrógrados y a veces tienen hasta discursos bastante peligrosos. Y sí me parece que otros espacios que podríamos considerar más democráticos, progresistas o como quieran, se han resignado muchas veces a un sostenimiento o una resistencia ante ciertos avances y no han llevado adelante propuestas
transformadoras de la realidad. Entonces eso hace que hoy muchos discursos de estas características sean atractivos para la población, porque ahí ya me meto en otra cuestión, que es la política, como yo la entiendo. Para mí la política, no en un sentido partidario, sino en un sentido más filosófico, podríamos decir, en términos políticos, implica la generación de un espacio de disidencia, de ruptura, de ampliación de derechos, de debates acerca del bien común, y ahí sí me parece que hace falta imaginación política. O sea, desde ciertos sectores han tenido la osadía de avanzar en ideas que parecían extrañas y que parecían de romper los moldes de lo políticamente correcto y avanzar, estos ejemplos que vos mencionabas, y en otros sectores que se suponen más democráticos, progresistas y demás, ha habido como mucho conservadurismo a veces, paradójicamente, ¿no? Me parece que lo que une a veces estos discursos tan heterogéneos, pues, como vos señalas, no tienen mucho que ver las propuestas de Bukele o de Milei o de Trump, sí es la osadía que han tenido en criticar lo que el estado de situación y en dar soluciones, mentirosas o no, depende de cada uno cómo la juzgue, pero en hacer propuestas políticas osadas, ¿no? De transformación. Y me parece que a veces muchos sectores se han quedado con discursos conservadores, finalmente, pensando en los límites de lo posible, ¿no? En no avanzar más de lo que supuestamente ciertas condiciones objetivas están estableciendo. Yo anhelo a que la política vuelva a ser un espacio de imaginación donde uno pueda pensar procesos de mejora de la realidad. No solamente de sostener ciertos derechos que se han conseguido, sino de seguir avanzando, porque hay muchos derechos que todavía no se han conseguido, hay muchos, por ejemplo, no sé, uno piensa en el acceso a la justicia, como si fuera algo dado, y que exista un Estado de Derecho, que exista una Constitución, no garantiza el acceso a la justicia a muchos sectores de la población. Entonces, cuando aparecen ciertos discursos rupturistas que hablan de que no hay justicia, esos sectores de la población pueden decir, tienes razón, no hay justicia. Entonces sí me parece que hay esa falta de imaginación política a veces en sectores que se dicen progresistas o democráticos, tienen que recuperar la imaginación política, tienen que volver a ver discusiones acerca de proyectos políticos que piensen en una sociedad más justa, más libre, más igualitaria. No puede ser que hoy el concepto de libertad esté limitado a una perspectiva que tiene que ver con libertad de mercado, cuando el concepto de libertad es un concepto mucho más amplio, o sea, es una bandera que tenemos que tenerla todos y no un sector que a veces está solo pensando en mercantilizar cada aspecto de la vida. O sea, ahí me parece que hay que hacer autocríticas y pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué propuestas estamos haciendo? Y por qué ciertos discursos que nosotros sabemos que son discursos peligrosos, porque además llevan al odio, al enfrentamiento y demás, están teniendo tanta repercusión social y tanto apoyo a veces popular, ¿no? Y tal vez sea porque, entre otros factores, en los discursos de los sectores más democráticos o progresistas han quedado. Hay otros factores también. También hay una cuestión de renovaciones dirigenciales, hay muchos factores que me parece que hace falta replantear, porque a veces también las dirigencias no se quieren renovar, no se abren espacios democráticos para la elección de los representantes populares. Entonces, hay como muchas, depende de las coyunturas, digamos, ¿no? En distintos lugares, pero sí eso me parece importante. Que nos animemos a pensar un futuro mejor, ¿no? Que nos animemos a pensar otros mundos posibles y no solamente estar resignándonos a que hay que defender todo antes que se venga el apocalipsis, ¿no? A mí me parece, eso no es un discurso esperanzador, ¿no? Hay muchos sectores populares que están apoyando procesos que tal vez para nosotros son justamente contrarios a sus propios intereses, a sus intereses populares, pero que esos discursos tienen esperanza, o por lo menos se plantean como discursos esperanzadores, de transformación de la realidad. Entonces, la gente sí está, me parece, bueno, la gente es una cosa muy amplia para decirlo, pero sí me parece que muchos sectores están buscando esperanza, un futuro mejor, y eso hay que ponerlo
la discusión, ¿no?